Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Yo voy a enlazar con la charla de Campus Iberus, porque se ha hablado mucho ahí de doctorado, entonces como yo vengo de la escuela de doctorado, pues voy a enlazar con algunas cosas. A Jovenia la conozco mucho, claro, la escuela de doctorado trabaja mucho con Campus Iberus, porque Campus Iberus además trabaja muy bien en todos los temas de doctorado. Está ahí Belén Villacampa, que fue secretaria de la escuela durante un tiempo y la verdad es que hay una colaboración muy buena. Y el programa de Iberus Connect doy fe que es una maravilla de programa. Como se ha comentado, un problema importante que tenemos es que los estudiantes de doctorado, aunque en algunos ámbitos es verdad que hay laboratorios y grupos de investigación y la gente está muy arropada, luego hay mucha gente que hace el doctorado totalmente solo y básicamente se relaciona con su director o directora de tesis. Entonces, eso, si encima es gente que viene de fuera y a su vez está solo en la ciudad, ¿no? Y en la universidad, pues realmente es un problema. Con lo cual, el programa de Iberus Connect, nosotros como escuela no podemos afrontar eso y de ahí que Iberus Connect nos venga muy bien. Y en cuanto al programa de movilidades, al que también puedan hacer doctorandos, es decir, eso, aunque también pensamos siempre en gente que tiene contratos predoctorales o algún tipo de beca, más de la mitad de los doctorandos de esta universidad no tienen ningún tipo de financiación para hacer la tesis doctoral. Y, por supuesto, no ya para sobrevivir al día a día, sino para moverse. Con lo cual, la posibilidad de acceso a una mención internacional para esa gente es dificilísima. Con lo cual, todo lo que se puede hacer por ayudar, ¿no? Pues es imprescindible y de ahí el Campus Iberus está haciendo un papel estupendo. Enlazando con lo que se decía del porcentaje, sí, bueno, aquí están un poco los datos, un poco para poner en contexto. Si tenemos unos 2.400 estudiantes, esos datos son del 22-23, casi unos 2.000 directores de tesis, hoy ya son 50 programas de doctorado y de nuestros estudiantes, pues alrededor más del 40% vienen de fuera de la Universidad de Zaragoza, y más del 20, un poco más del 20%, pues son estudiantes extranjeros. Entonces, bueno, de esa horquilla que se hablaba, ¿no? Del 15-20%, pues estamos un poco por encima y, de hecho, es un porcentaje muy alto comparado con otros centros de la propia universidad. Vienen fundamentalmente muchos de Sudamérica, ¿vale? Un porcentaje muy elevado, pero también de otros países europeos y, bueno, luego realmente pues un poco de cualquier parte casi del mundo. Entonces, la parte internacional nos viene por un lado de ese porcentaje en torno al 20% de estudiantes extranjeros. Por otro lado está el tema de que estamos fomentando cada vez más, ¿no? las menciones internacionales, lo que implica movilidades de al menos 3 meses, que hay que también de alguna manera gestionar. Nosotros no financiamos, pero sí gestionamos toda la parte más administrativa y reconocimiento de esas estancias. La mención internacional implica 3 meses fuera, pero también unos informes internacionales y la presencia de expertos internacionales en los tribunales de tesis. Con lo cual, bueno, pues eso lleva también una parte internacional importante. Y luego las cotutelas, que todavía es un porcentaje relativamente bajo, está en torno al 3%. Ahora con UNITA se están fomentando mucho a través de convocatorias de contratos predoctorales para hacer cotutelas entre universidades UNITA. Y bueno, ahí implican 9 meses en el extranjero, 6 de ellos en la universidad de cotutela. Entonces, bueno, desde hace unos años, la verdad es que antes no se pedía, pero desde hace unos años se han empezado a pedir estas ayudas también al Vicerrectorado de Internacionalización. Las primeras que se pidieron hace 3 años, fueron básicamente para poner en marcha unos webinars de Sudamérica, de Estados de Sudamérica, que todavía las tenemos en la web y se consultan. El año pasado nos centramos en traducir y poner accesible nuestra información en inglés a los estudiantes internacionales, ya que era un déficit que teníamos. Y este año lo centramos, bueno, planteamos como tres objetivos. Uno, continuar algo que habíamos empezado también, ¿no? A tener algún tipo de software que nos ayudase en lo que es la comunicación diaria con ese porcentaje de estudiantes extranjeros. Las cotutelas implican un montón de, bueno, pues los acuerdos de cotutela que hay que traducir. Entonces, bueno, nuestra experiencia con DIPL fue muy buena y hemos querido mantenerla. Un segundo objetivo era intensificar los contactos, ¿no? La integración, ¿no? Y el contacto con otras escuelas de doctorado a nivel europeo, y de ahí viene específicamente
para lo que se me ha invitado aquí, que es hablar de mi participación en esa jornada. Y luego planteábamos un poco algo tipo sondeo de intentar fomentar el que hubiese más contactos entre los programas de doctorado de aquí y de otras universidades, muy específicamente de UNITA. ¿Por qué? Porque están saliendo contratos predoctorales para hacer cotutelas, pero un problema que se tiene es que, claro, necesitas un director o una directora en una universidad UNITA. Entonces, no siempre, casi lo normal es que tu director o directora de tesis no tenga a nadie, probablemente con el que plantear. Entonces, bueno, nos pareció que de alguna manera había que fomentar esas relaciones entre las propias universidades UNITA a nivel de doctorado y de grupos de investigación. Entonces, aunque realmente esta, como era la tercera, quedó con poca financiación así, nos decidimos aún así a lanzarlo, complementándolo y salió una convocatoria. Tengo que decir que había para una movilidad, como mucho dos. Tengo que decir que desgraciadamente al final no se ha podido llevar. Entonces es algo que queremos darle una vuelta. Yo creo que ha sido fundamentalmente por problema de fechas, porque al final entre una cosa y otra la convocatoria salió ya a final de curso, prácticamente en julio, y sabéis que está la limitación que tiene que ser en octubre, como fecha tope octubre. Entonces hubo 2 muestras de interés, pero luego al final por fechas de las personas que tenían que venir no se ha podido llevar a cabo. Entonces, bueno, nos hemos quedado un poco frustrados ahí y vamos a intentarlo para otra ocasión. En cuanto a la segunda actividad que se subvencionó, que era, digamos, fue mi asistencia, ya que soy la encargada de la parte internacional de la Escuela de Doctorado, al foro. La EUA es la asociación, la European University Association, ¿no? Esa gran asociación de universidades europeas, y en particular pues tiene el CDE, que es el Council for Doctoral Education. Ahí estamos agrupadas, ¿no? Lo que serían las escuelas de doctorado o porque la forma en la que está encajado el doctorado depende muchísimo de cada país, pero de alguna manera los representantes o responsables de formación doctoral en las universidades europeas. Entonces, normalmente lo que hacen son 2 reuniones anuales, una más tipo workshop a mitad de año, febrero o marzo, y luego hacen como un gran evento, ¿no? Que suele ser en el mes de junio y es al que yo acudí. Aunque la Escuela de Doctorado lleva años formando parte de este council y pagamos la cuota correspondiente, nunca se había asistido, ¿vale? Por motivos también económicos en gran parte. Entonces, por eso pedimos la ayuda para ir. Cada año, esta vez fue en Finlandia, en Lahti, a 1 hora más o menos de Helsinki. Cada año hay un tema, en este caso era Engage Research, The Role of Communication in Doctoral Education, es decir, giraba todo en torno a la comunicación. Comunicación en todas sus vertientes, es decir, tanto comunicación entre los diferentes estamentos dentro de una universidad que trabajan con doctorado, comunicación de la ciencia por parte de los propios doctorados, comunicación entre el doctorando, doctoranda y su director o directora de tesis, es decir, era la comunicación pero en los distintos niveles. Entonces, bueno, si puedo. Entonces, bueno, realmente dura 2 días porque el primer día está pensado un poco, bueno, hay como un pequeño, para los que somos nuevos o la primera vez que íbamos ahí, sobre todo está pensado para que la gente que viene de escuelas de doctorado pueda hacer como meetings o workshops propios. De hecho, por ejemplo, todos los que venían de escuelas escandinavas de doctorado pues aprovechaban para reunirse. Una idea, por ejemplo, que cogimos ahora que estamos en UNITA es en la del año que viene hacer una reunión de escuelas de doctorado UNITA aprovechando, digamos, el evento. Y luego ya, bueno, pues las típicas sesiones plenarias y sesiones paralelas. Como digo, con muy distintas vertientes o enfoques dentro de la comunicación. Realmente para mí lo interesante no es tanto, en este caso, bueno, pues coges ideas o cosas respecto del tema, pero sobre todo el contacto con otros responsables. Entonces, bueno, aquí hay, por ejemplo, aparte de las plenarias, hay como una serie de pequeños workshops o reuniones en paralelo, ¿no? Y bien, había mucho, por ejemplo, en cuanto a formación transversal, que ha salido también hablando con Iberus, había muchos, ¿no? Sobre cómo plantear cursos de comunicación para la formación transversal. Pues este año la primera vez y yo la verdad es que me quedé con ganas de participar. Si voy a la siguiente voy a participar porque estaba lo de la tesis en 3 minutos, pero mi escuela doctoral en 3 minutos. Entonces me quedé con ganas, igual además incluso a nivel de UNITA, de presentar lo que es la escuela o la red de escuelas doctorales de
UNITA, entonces, bueno, me lo he apuntado para la siguiente. Y lo más interesante, como ya digo, es que en esas sesiones ya de temáticas más pequeñitas y más adecuadas eran todo grupos pequeños, de 10, 12 personas, y ahí sí que se daba mucho en el poder intercambiar experiencias, porque para mí lo más importante ha sido ver ejemplos, ¿no? Al final, aunque unas veces depende de un vicerrectorado, otras de una escuela, el encaje es muy distinto, al final los problemas eran básicamente los mismos. Y sobre todo coger ideas. Por ejemplo, algo que en la escuela de doctorado tenemos un pendiente, digamos, es que nos centramos mucho en la etapa doctoral, evidentemente, pero un poco se descuida un poco lo que es la entrada y la salida. Entonces, ahí cogimos también, ¿no?, bastantes ideas, ¿no?, de cómo trabajar, por ejemplo, con másteres, que es algo que se quiere trabajar ahora a nivel de UNITA también, de cómo enlazar mejor los másteres de la universidad con los programas de doctorado para realmente arrastrar gente a las tesis doctorales. Y luego la parte del postdoc, que ahí me ha interesado también mucho, por ejemplo, las jornadas postdoctorales que ha hablado Marta, porque es una parte también que queremos trabajar. Y luego toda la reflexión sobre formación transversal. Esta universidad me di cuenta que es de las pocas a nivel español y europeo que no tiene obligatorio ningún número de horas de formación transversal. Y creo que deberíamos replantearnos, y sobre todo cuando volví de ese encuentro, pues ya vine totalmente convencida de que igual deberíamos replantearnos ello. Sobre todo, ¿no?, algunos cursos básicos como de ética en la investigación, por ejemplo. Entonces, yo ya tenía esa idea, pero digamos que después de la asistencia pues me he ratificado. Y bueno, es una jornada mucho más pequeña que de la que se ha hablado antes, mucho más abarcable. Fue también muy interesante porque ahí acabas coincidiendo con las otras escuelas de doctorado españolas, básicamente catalanas, prácticamente todas, excepto yo, eran de universidades catalanas. Es decir, que la próxima edición es en la Politécnica de Cataluña, el próximo junio. Había un hombre de la Universidad de Cantabria, pero justo en el momento de la foto no estaba. Lo digo porque veis que mayoritariamente, yo que vengo de un ámbito muy masculinizado, que es la ingeniería informática, cuando caí ahí era como, en fin, una experiencia totalmente nueva. Y bueno, ahí está, fue muy productivo, me alegré mucho de haber ido y creo que sería una buena costumbre el acudir no solo por formación, sino por coger ideas, intercambiar experiencias. Y no me enrollo más. Pues muchas gracias, Eva. Vamos a dar ahora paso a la última presentación de actividad, que con eso se cierra ya esta mesa y daremos paso, yo creo que casi